Eugenia Vázquez Semadeni, a quien me da mucho gusto saludar nuevamente. Nos habló acerca del contexto social, político y cultural del origen de la masonería especulativa. Nos centra en un contexto histórico. Nos recuerda qué pasa en los siglos XVII y XVIII. Nos dice que se dan unas transformaciones sociales, políticas y culturales. Nos habla de una época de transición, donde se pasa de un antiguo régimen hacia la modernidad. Nos habla de este fenómeno híbrido en la masonería entre la parte antigua y la modernidad, siendo esta un producto de transición. De la misma manera, hablando del antiguo régimen, se nos habla de esta monarquía absoluta. Nos recuerda que el soberano tiene el poder supremo que no depende de ningún otro, siendo entonces su legitimidad de origen divino. También nos dice que se juega un papel crucial, hablando en este caso de la Iglesia y de las religiones judeocristianas. Dado que la Iglesia estaba tan arraigada en la sociedad, los valores trascendentes eran religiosos. También nos comenta que existía una sinergia altar y trono. La sociedad en aquel tiempo era corporativa. Hablamos de una colectividad compuesta por grupos. Nos menciona que la política no era pública, sino secreta. Posteriormente, hace la transición hacia el siglo XVII, en donde hay una nueva filosofía, hay una nueva ciencia. Aparece como tal el método científico, a través del uso de la razón. Se dan estas guerras de religión, sumándose además las transformaciones políticas. La Revolución Gloriosa, a la cual ella hace mención, en donde se da este gobierno representativo y constitucionalista. Se cuestiona en ese momento la legitimidad divina. Surge un nuevo sujeto político. Hablamos del pueblo, compuesto ahora por individuos que se unen voluntariamente para formar una sociedad. Adicionalmente, las transformaciones económicas y este comercio internacional. Se dan posteriormente cambios en el orden sociopolítico, dándose las nuevas clases sociales, burguesía, los intelectuales, los científicos, que no eran nuevas formas de sociabilidad que consisten en una interrelación autónoma, tales como las sociedades filosóficas, las sociedades literarias, las academias científicas, recordándonos ahí a la Royal Society, y las logias masónicas. Nos habló de esta masonería operativa, que en un principio eran gremios de constructores medievales, que eran finalmente una organización corporativa, donde había grados, jerarquías, autoridades. Surgen también los Freemasons, miembros entrenados de la corporación, arquitectos, escultores, que además dominaban la astronomía, la geometría, aspectos como la geología, las matemáticas. Posteriormente viene esta transición, donde recuerda la decadencia de la sociedad corporativa, donde los individuos se unen de forma voluntaria, donde surgen los masones aceptados. Nos recuerda los filósofos, los alquimistas, los médicos, que empezaron a realizar un intercambio de conocimientos. Algunos
incluso, nos decía, trabajaban con la piedra, como Christopher Wren, arquitecto, y otros como Elias Ashmole y Robert Murray, quienes ya eran alquimistas, científicos, filósofos, burgueses. Muchos fueron, como comentaba, miembros ya de la masonería y de la Royal Society. La masonería tenía tradiciones antiguas, fue adicionándose la ciencia y la ilustración, combinado con este prestigio social. Nos habló de la fundación de la Premier Grand Lodge. Existían logias en Londres con pocos miembros. Nos decía que se reunían 4 veces al año. Estas dirigidas por Christopher Wren, quien por su edad comenzó a descuidar estas logias. 4 de ellas se reunieron en la taberna de Apple Tree y se constituyeron como una gran logia pro tempore. Nos da una fecha, el 24 de junio de 1717, cuando se reunieron de nuevo y eligieron a un nuevo gran maestro en el ganso y la parrilla, en donde se reestructura la masonería. Algunas tradiciones, nos dijo, consideran esta fecha como el nacimiento de la masonería moderna. Concluye posteriormente comentándonos que la masonería va adquiriendo nuevas características. Se da la masonería en un fenómeno de tolerancia de cultos, una secularización. Se ratifica la nueva legitimidad, la soberanía del pueblo, generándose una política que ya no es un asunto privado, sino un asunto público. Se da este fenómeno de elecciones, discursos, de asambleas constitucionales. Surge la igualdad ilustrada. También nos hizo una relación entre el régimen antiguo y la modernidad. Terminó la doctora Vázquez Semadeni comentándonos que la fundación de la Gran Logia de Inglaterra, hablando específicamente de este año, 1717, para ella es una fecha fundacional simbólica. Es el paso de la masonería operativa a la especulativa, a la modernidad, que refleja la transición del antiguo régimen al moderno, que promueve la propia masonería esta transición, pero preserva además la tradición. Finaliza diciendo: no hay un origen de la masonería, es un proceso histórico de larga duración. La masonería, como la conocemos hoy, es un producto de su tiempo. Muchísimas gracias, doctora María Eugenia. Gracias.